Martica, tener a Leida, a la señora Rosa Matilde, a la hermanita Ruth, a Lorena. Bueno, nos da mucho gusto tenerlos en esta noche para empezar la reunión. Así que bienvenidos, ya saben, los lunes, los miércoles nos reunimos con el objetivo de orar unos por otros, de aprender de la palabra del Señor y de compartir la esperanza. Sabemos que en medio de esta situación como está en el mundo, tan convulsionada, nosotros somos privilegiados al saber que al estudiar la palabra del Señor, Pues no, ya me acabó. Tengo un menú en mañana. Estar mucho más tranquilos y seguros de la mano de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a pedirle para empezar la oración a Juan Pablo. Así que Juan Pablo, por favor, nos dirige en esa oración inicial. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por la vida, por la salud, por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente hoy al inicio de esta semana. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, que venimos a escuchar tu palabra, para que pongas en nosotros oídos atentos para saber lo que tú nos quieres decir. Tenemos muchas peticiones para el día de hoy. Tenemos peticiones. Cada uno de nosotros venimos con problemas, con enfermedades. Te queremos pedir por los enfermos, por las personas que están en hospitales, que están en las clínicas por una razón o circunstancias. Te queremos que pases tus manos sanadoras y que se haga tu santa y divina voluntad por cada uno de aquellas personas que están sufriendo en este momento. Por la seguridad que tenemos en este momento en los lugares donde nos encontramos, en Bogotá o donde quiera que nos movamos y nos desenvolvemos, la seguridad para que tus ángeles se encuentren alrededor nuestro, protegiéndonos de cada peligro, de cada adversidad que tenemos. También te pedimos por las necesidades de tu pueblo. Tú sabes cuáles son. Y en este momento te queremos pedir por la persona que has escogido para trazar tu palabra, para que seas tú, Señor, el que hable por intermedio de ella. Quédate con nosotros, Señor, en esta reunión. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Y qué bueno que nos podamos encontrar de nuevo, como siempre, en este grupo de oración, para que podamos todos estudiar y podemos sacar un tiempo para poder meditar a través de lo que la palabra de Dios nos dice y tener un mensaje de esperanza. Yo quisiera que esta noche ustedes abrieran conmigo la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. Entonces, no sé si alguien lo tiene, me puede ayudar en la versión que ustedes se encuentran, de cara a que me gustaría que pudiéramos tenerlo y poder leerlo en casa. Y si ustedes quieren ayudarme, bien lo pueden hacer. Así que cualquiera quiera, pues abre el micrófono y lo puede leer. En el libro de Eclesiastés capítulo 7, el versículo 9, nosotros encontramos de alguna manera en muchas de las preguntas de las cuales por nosotros nos encontramos básicamente en un mundo difícil, confuso, como que no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y seguramente en este texto nosotros podemos encontrar muchas preguntas con respecto a eso. Voy a leer, digamos, varias versiones que encontré con respecto a este texto. Y en varias versiones encontré, por ejemplo, en la Biblia Nácar Colunga, encontré en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 29, dice: lo que hallé fue solo esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas perversiones. Y en la Biblia Reina Valera de 1960, dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto,
pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en la traducción viviente de la Biblia Nueva, el texto dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Es decir, nosotros vamos viendo de que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre como que se desvió del camino, ¿cierto? En una versión dice que buscaron muchas perversiones, en la otra versión dice que decidió seguir su propio camino descendente. Y la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice justamente esa versión, acá, esa versión dice así, dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo al hombre perfecto, mas este se complicó la vida. Es decir, nosotros vemos que la actuación de Dios con respecto al hombre fue hacerlo perfecto, fue hacerlo virtuoso, fue hacerlo recto, ¿cierto? Y fue hacerlo un hombre que decidiera seguir el camino de Dios, pero se apartó y dice que se complicó la vida. Buscó un camino descendente, buscó perversiones, ¿cierto? Y la Biblia de Jerusalén dice, mira, lo que ayer fue solo esto. Dios hizo al hombre sencillo, pero él se complicó por muchas razones. Quiere decir que el que se complica la vida es el hombre, ¿ve? Y nos la complicamos, ¿cierto? Con un camino descendente y buscamos una cantidad de cosas que terminan haciéndole daño al ser humano. Y nosotros nos damos cuenta hoy justamente cómo está este mundo. ¿Ve? Vemos que es un mundo complicado, que es un mundo difícil, donde vemos muchas perversiones, donde vemos que ese respeto se ha perdido y el hombre se complica solamente la vida, ¿cierto? Y aquí dice, en la Biblia católica latinoamericana dice, y esto es lo que vi. Dios hizo al hombre sencillo, al ser humano sencillo, pero ellos se buscaron 1000 problemas. Parece que el que busca los problemas es el hombre. Se busca 1000 problemas, se complica la vida y se complica la vida por muchas razones, ¿cierto? Y en la Biblia de las Américas, para tratar de evaluar esos textos en esta noche, dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Es decir, que en estas versiones que nosotros encontramos de la Biblia, con respecto a este libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, el versículo 29, encontramos básicamente una cosa, que Dios hizo al hombre perfecto, que lo hizo recto, lo creó para que fuera virtuoso, lo hizo de una manera sencilla, ¿cierto? Y de que lamentablemente el hombre, al apartarse de Dios, se buscó muchas perversiones, entró en un camino descendente, se complicó la vida, ¿ve? Y se complicó la vida por muchas razones, buscando 1000 problemas, ¿ve? A través de muchas artimañas. Eso es lo que está diciendo el texto con respecto a esta noche en el capítulo 7 del versículo 29. Y miren, con respecto a este texto, ¿ve? Tenemos que desde luego hoy revisar algo que aún todavía seguimos estudiando en este grupo de oración con respecto a ese Dios perfecto que hizo una creación perfecta y que vemos de que el hombre se complicó de 1000 maneras, como lo habló en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. Y por eso es muy importante que ustedes en esta noche vayan conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 3. Y seguramente ustedes recordarán que ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, y vuelvo a reiterar lo que es uno de los capítulos más tristes de la Biblia, porque nosotros encontramos cómo se rompe esa relación de ese Dios que hizo al hombre virtuoso, perfecto, que lo hizo para que fuera bueno, pero lamentablemente entró en un camino descendente, ¿ve? Buscando muchas perversiones, se complicó la vida de 1000 maneras, ¿cierto? Se buscó 1000 problemas, ¿cierto? Y buscó muchas artimañas. Y en el libro de Génesis capítulo 3 nosotros encontramos este resultado que nosotros estamos analizando en esta noche. Y en Génesis 3 nosotros encontramos este problema. Y este problema se da simplemente porque el hombre decidió buscar un camino distinto y un camino diferente. Y nosotros vemos en el libro de Génesis, que ya lo habíamos visto justamente, cómo este libro, en el capítulo 3,
¿Ve? Encontramos en este capítulo, perdón, algo triste, ¿ve? De todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera. Y nosotros vemos cómo Dios estableció al hombre con un libre albedrío, lo vimos de que Dios le dio una orden para que él comiese de un árbol, vimos justamente la intervención de un personaje que encontramos en el capítulo 3, ¿cierto? Que es una serpiente que habla, que ya lo hemos dicho justamente, que en esa conversación de Eva vimos muchos escenarios, y primero en esos escenarios que nosotros encontramos, primero es que encontramos de que el árbol era una prueba de obediencia. ¿Ve? Segundo, que al establecer esa conversación se generó una duda con respecto a esa obediencia, y que en esa obediencia nosotros encontramos justamente que se perdió simplemente porque la mujer pudo apreciar un milagro tremendo de ver cómo un animal hablaba, ¿cierto? Y segundo, nosotros vemos cómo ella empezó a llenarse la mente y tuvo un conflicto mental. Y ese conflicto mental, nosotros vemos cómo ella lo que hizo fue seguir sus sentidos, ¿ve? Y el relato de Génesis 3 nos dice justamente que esos sentidos que ella siguió la perturbaron mentalmente, ¿ve? Y en esa perturbación mental, ¿ve? Vimos que se perdió la vista, ¿cierto? Que vio que eso que Dios le había dicho que no era agradable, ahora lo vio bueno, ¿cierto? Y que eso que Dios le ha dicho que no lo tocara, lo vio codiciable, ¿cierto? Y eso que dice que el Señor le dijo que básicamente no lo hiciera para comer, ¿ve? Ahora ella la encontró como con sabiduría, ¿cierto? Y luego ahí viene el gran tema donde en esa perturbación mental tomó una decisión, ¿cierto? De que era tomar de ese árbol, comer de ese árbol y darle a otro. Es decir, se complicó la vida, ¿cierto? Con muchas razones, y las razones fue que su estado de emoción fue invadido completamente. En el conflicto mental que ya tenía, se dejó seducir y no supo dónde estaba. Y por esa razón, como lo decía allá Eclesiastés, se complicó por muchas razones. Y por muchas razones de esas, simplemente fue porque empezó a dejarse trabajar a través de las avenidas del alma, a través de la vista, a través de una conversación inapropiada, a través de ir a tomar lo que no era suyo, comer lo que no le habían dicho que comiese, ¿cierto? Ir a oler algo que no debía y tener una conversación completamente inapropiada. Y vimos que se complicó y tomó un camino descendente. Es decir, se buscó mil problemas, como lo dice Eclesiastés capítulo 7. Y nosotros vimos ese desenlace justamente de esos complicación de mil problemas, y por eso es que decía al comienzo que es un capítulo triste, pero también es un capítulo donde nosotros encontramos también el rescate, porque esa tristeza nos damos cuenta que a raíz de eso, pues lo que hizo al darle al hombre fue que nosotros encontramos de que ellos se sintieron desnudos, y que ya lo habíamos hablado, de que antes estaban vestidos con la gloria de Dios, ¿ve? Y encontramos que al esconderse se cosieron hojas de higuera, ¿ve? Y aquí viene un tema interesantísimo para esta noche, que vemos de que Dios no dejó solo al hombre, ¿ve? Ni tampoco a Eva, sino que vino en su rescate. Y en ese rescate es que Dios vino a tratar de solucionar los mil problemas en el que el hombre se metió. Y dentro de esos mil problemas en el que el hombre se metió, nosotros encontramos en Génesis capítulo 3 algo interesante. Y algo interesante es que en el texto mío dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, Dios había creado un universo perfecto para que el hombre lo disfrutara. Creó un huerto perfecto en el que el hombre viviera y trabajara. Creó los animales para que se enseñorease de ellos, porque le había dicho eso Dios al hombre, que le colocara hasta el nombre a todos. ¿Ve? Tanto así que creó la mujer para que fuera la ayuda idónea de él. ¿Ve? Y creó todo eso para tener un lugar donde disfrutar de un compañerismo con el hombre. Sin embargo, todo se perdió porque se buscaron mil problemas. Y justamente cuando Dios dice, ¿dónde estás tú?, es porque Dios llega al huerto para pasearse al aire del día, buscando a Adán y a su esposa, ¿cierto? Pero Eva, ese día fue diferente, ¿ve? Y Adán no estuvo esperando a Dios como siempre lo esperaba. Y Eva tampoco estuvo allí, ¿ve? Ahora, Dios sabía lo que había sucedido, ¿ve? Porque
Todos nosotros sabemos que Él sabe todo lo que sucede. ¿Ve? Sin embargo, Él le da el beneficio de la duda a Adán. Y por eso Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo creo que hoy día Dios sigue diciendo eso de cada uno de nosotros. ¿Ve? El Dios que creó este siglo nos sigue diciendo a nosotros de alguna manera de una pregunta a la cual Él ya conoce la respuesta. ¿Ve? Y seguramente Dios nos está preguntando en esta noche, ¿dónde estás tú? Y seguramente Dios no tiene interrogativas. Dios no, seguramente no está buscando información. ¿Ve? De hecho, cuando Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Justamente nosotros entendemos de que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, que la iniciativa de buscar al hombre es de Dios. Y por eso va y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Tal vez como nosotros como padres le preguntamos a nuestros hijos o a nuestro hijo, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Seguramente nosotros sabemos dónde está él. ¿Ve? Y seguramente puede estar al otro lado del cuarto en esta noche, ¿cierto? Y sabemos que podemos ir a preguntarle a nuestro hijo, ¿dónde estás? ¿Ve? Y seguramente de pronto podemos saber que él está haciendo lo incorrecto. ¿Ve? Y de pronto tal vez nosotros preguntamos, a pesar de saberlo, ¿ve? ¿Qué estás haciendo? ¿Cierto? A pesar de que nosotros sabemos qué está haciendo, nosotros ya conocemos la respuesta. Pero la pregunta, digamos que la hacemos no tanto porque necesitemos una respuesta, sino porque nosotros como padres, ¿ve? Queremos que el hijo piense acerca de lo que está haciendo. Y justamente esa fue la situación que se presentó allí, ¿cierto? Dios viene a buscar a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y cuando nosotros vemos esa pregunta para cada uno de nosotros, de todos nuestros amigos que nos acompañan en esta noche, que Dios nos pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? ¿Ve? Y miren que, digamos que en ese texto que nosotros encontramos, ¿cierto? ¿Dónde estás tú? Tal vez podemos pensar, como en Eclesiastés 7, de que de pronto nos estamos buscando mil problemas, o tal vez de pronto nos hemos complicado la vida, y nos las hemos complicado tal vez por muchas razones, ¿cierto? Y de pronto nosotros, tal vez no lo pensamos, pero buscamos artimañas, ¿ve? Pero Dios nos pregunta en esta noche, como se lo preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Y Dios se lo preguntó a Adán, no porque necesitase una respuesta, ¿ve? Sino porque la forma como se lo preguntó Dios a Adán es porque él estaba perdido. Y muchas veces yo creo que Dios nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás tú? Porque nos ve perdidos. Y por esa razón es que Dios viene en rescate de nosotros, ¿ve? Y nos pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Y viene y nos lo pregunta, es porque Él ve que estamos perdidos, como también se dio cuenta de Adán, pero no lo dejó solo. Como Dios tampoco te deja solo a ti en esta noche. Pero Él sí te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Ve? Seguramente unos minutos de que Dios llamara a Adán, tal vez Adán se sintió seguro. Y se sintió seguro escondiéndose en los árboles del huerto. Pero la voz de Dios penetra hasta el escondite donde estaba Adán. Y esa pregunta, ¿dónde estás tú? Perforó el corazón de Adán y le hizo parar y pensar cuán miserable estaba y la condición en la que se hallaba. Quiere decir que esa pregunta para Adán lo despertó, porque él estaba perdido. ¿Ve? Y Adán seguramente ya había experimentado ciertas convicciones de la maldad del pecado. Primero porque se sintió desnudo. Segundo porque fue y buscó una ropa que no era la que el Señor le había dado. ¿Ve? Seguramente la convicción de sus sentimientos ya no eran tan profundos y solamente de profundos se convirtieron a temporales. Seguramente por algún momento él pensó en el juicio, ¿ve? Y tal vez pensó en lo que Dios le había dicho de que iba a morir, ¿ve? Y esta pregunta lo lleva a encarar su rebelión y la desobediencia a ese mandato que Dios le dio. Y seguramente para nosotros también en esta noche es una pregunta que nos despierta, ¿cierto? ¿En dónde será que nosotros nos estamos escondiendo?
cuando viene la voz de Dios que penetra nuestro escondite y nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás? ¿Será que esa voz nos hace parar de inmediato, nos damos cuenta de la condición en la que estamos? ¿Ve? O tal vez nuestros sentimientos no son tan profundos y se vienen a ser temporales, ¿ve? Y tal vez pensamos por allá en el juicio de Dios, ¿cierto? A veces pensamos en la eternidad tal vez del infierno, ¿ve? Y a veces como que somos llevados a encarar nuestra rebelión. Y por eso es que muchas veces nos pasa lo de Adán, porque tal vez esa mente joven que tenía Adán sin pensamientos de pecado, brincó en un solo momento, ¿ve? Y empezó a ocuparse de otras cosas, ¿cierto? A distraerse en otras cosas, a hacerse delantales de higuera, ¿cierto? Y yéndose por allá a lo profundo del huerto a esconderse, ¿ve? Al principio estaba tan ocupado de hacer sus delantales que se olvidó del juicio que venía, ¿cierto? Y seguramente de pronto eso nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Que seguramente terminamos haciendo delantales también, ¿ve? Y escondiéndonos yo no sé en dónde, ¿cierto? Y seguramente en las ocupaciones mentales que traemos se nos olvida de que Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses en el capítulo 3 nos dice justamente, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Es decir, que nosotros vamos a recibir el pago conforme a lo que nosotros hacemos, pero preferimos seguir cosiendo hojas de higuera y yéndonos a la profundidad, seguramente en la necedad, buscándonos mil problemas, ¿ve? Y encarando tal vez la rebelión, ¿ve? Y encarando tal vez de que de pronto sintamos esa necesidad de buscar a Dios, pero le huimos y distraemos nuestra mente en otra cosa con tal de no encararlo a Él, ¿ve? Pero Dios dice que el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, ¿ve? Y tal vez nosotros también olvidamos lo mismo que dice Romanos 6, ¿cierto? Por ahí en Romanos 6, en el capítulo, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Igual que cuando estábamos en el huerto del Edén, ¿cierto? El día que comieres de ese árbol vas a morir. Y nosotros estamos hoy en día tal vez cosiendo delantales de higuera o hojas de higuera, vistiéndonos con ella, ¿ve? Y no nos damos cuenta de que tenemos justamente que ver que el gran problema de la muerte es el pecado. Es el pecado. Es decir, que esa pregunta, la primera parte que yo encuentro en esta noche es que nos despierta. Y esa pregunta que nos despierta es que nos diga en esta noche, a ti y a mí, ¿dónde estás tú? ¿En qué distraes tu mente? ¿En dónde nos escondemos cada uno de nosotros? ¿Ve? Estamos ocupados tejiendo tantos delantales, ¿cierto? Tal vez escondiéndonos hasta el juicio que vendrá. ¿Ve? Y es una cosa que nosotros debemos ver, ¿no? Completar nuestra parte mental de entender y comprender de que a Dios, pues todo lo sabe. ¿Quién se esconde delante de Dios? ¿Quién? ¿Ve? Pero seguramente si nosotros nos ocupamos en los delantales de higuera, que escondernos en la profundidad de nuestras acciones, como Adán lo hizo por allá, esconderse debajo del huerto y ocupar esa mente y sacar la mente de los terribles pecados que deben encargarle a este Dios santo, ¿ve? Seguramente de pronto nos puede estar pasando a nosotros, que estamos ocupando nuestra mente por allá, ¿ve? Y por allá con miedo, ¿cierto? Nosotros encontramos justamente que Dios nos dice, ¿dónde estás? ¿Ve? Ahora, nosotros cuando vemos que la voz de Dios vino como barriendo el huerto y alcanzó a Adán hasta el escondite que tenía, ¿cierto? Esa pregunta perforó la conciencia, ¿ve? Y le reveló la terrible condición del corazón en el que estaba, ¿ve? Y seguramente, ¿ve? De pronto Dios viene barriendo en esta noche completamente nuestro huerto que es nuestra vida, ¿ve? Y llega hasta el escondite de nuestros pensamientos y nos preguntan esta noche, ¿dónde estás tú? Y seguramente también tal vez como Adán puede perforar nuestra conciencia de inmediato en esta noche y revelarnos la condición en la que nos encontramos delante de Él. ¿Dónde estás tú? Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio,
¿Ve? Es decir, que Adán confió en sí mismo. Él confiaba en su propio corazón. Y nos damos cuenta lo necio que él fue, ¿cierto? Y seguramente esta noche Dios nos dice, ¿dónde estás tú? No seas necio como Adán. No confíes en tu propio corazón, como tal vez lo hablábamos al comienzo de cómo nosotros vimos cómo nuestros sentidos se embotan, como le pasó a Eva y también le pasó a Adán. ¿Ve? Y qué bueno que en esta noche podamos decir, en esta noche de que Dios viene a nuestra vida a preguntarnos simplemente para que confiemos en nuestro propio corazón. Ahora, con respecto a ese ¿dónde estás tú? Que está en Génesis 3, en el versículo 9, ¿cierto? Esa pregunta también es para Adán fue para convencerlo de la situación en la que estaba. Fue para convencerlo de la situación en la que él llegó a separarse de él. ¿Ve? Y para convencerlo de que era necesario llevar esa confesión ante él. Y seguramente que nosotros en esta noche podamos escuchar la voz de Dios y en nuestra conciencia nos diga, ¿dónde estás tú? Porque el Señor nos dice, oye, yo te di la vida, te hice a mi propia imagen, te he provisto de todo para vivir, te he dado todo lo que tú tienes. Solamente te pedí una sola cosa, que no comieras del fruto de ese árbol, como lo hizo con Adán. ¿Ve? Y si el corazón de Adán hubiera estado bien, él hubiera hecho una confesión completa de esa rebelión que él había hecho y no se había escondido. ¿Ve? Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿dónde estás tú? Y seguramente nosotros en esta noche podemos decir que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado salud, nos ha dado fuerza, nos ha dado una familia que también nos ama. ¿Ve? Y la pregunta es, ¿será que nos hemos olvidado de Dios? ¿No será que esa pregunta que convence, ¿dónde estás tú?, hoy nos lleve a la reflexión de una confesión, de saber cómo es que estamos delante de Él y darle gracias a ese Dios que nos da absolutamente todo? O tal vez como Adán, hemos olvidado ese precepto de obedecerle a lo que él dio, que él le dijo que no comiese y que de pronto en esta noche nosotros estamos olvidando esos preceptos que yo le llamo los principios educacionales, que son los mandamientos de Dios. O tal vez hemos rechazado el sacrificio de Cristo cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios cuando nos dice ¿dónde estás tú? O tal vez nos pasa como Eva, ¿cierto? Que le dijo la serpiente que serían como Dios reinando su propia vida. ¿Ve? Y seguramente podemos pensar como ella, ¿cierto? Que lo mejor es seguir yéndonos por nuestra propia senda. Y por eso es que nos buscamos mil problemas. Y por eso es que nos complicamos la vida, ¿cierto? Porque nos hemos olvidado de Él, ¿cierto? Y seguramente terminamos escuchando, ¿ve? Tal vez una voz de una serpiente que no sé cuál sea en esta noche, donde de pronto nos digan que serás como Dios reinando tu propia vida. A veces yo escucho eso, es que mi vida es mía, de mí qué me importa. Y muchas veces lo escuchamos, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y resulta que de pronto eso no es así, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros pensamos que yéndonos por nuestra propia senda, vamos a encontrar un mejor camino. Pero tal vez en esta noche deberíamos preguntarnos, ¿será que tenemos una conciencia tranquila? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos una tranquilidad completa de nuestra vida delante de Dios? O tal vez de pronto nos sintamos vestidos, pero delante de Dios estamos desnudos. O tal vez nos estamos vistiendo con delantales de higuera, ¿cierto? Pero estamos completamente desnudos delante de Él. Y porque muchas veces nosotros entendemos de que muchas veces por ese camino que nosotros encontramos, como lo decía ya Eclesiastés capítulo 7, el versículo 29, vamos hacia un camino descendente y terminamos tomando un vaso de amargura. ¿Eh? Y que seguramente nuestro corazón está cargado de tantas complicaciones mentales. Tenemos embotados nuestros sentidos que estamos mirando yo no sé para dónde. Terminamos codiciando yo no sé qué. Tal vez nos creemos sabios en nuestras propias opiniones y tal vez terminamos como Eva, tomando lo que no debemos, comiendo lo que nos hace daño, ¿cierto?
y seguramente dándole a otros también de eso que nosotros no somos capaces de sostener. ¿Dónde estás tú? Y muchas veces Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo llegaste tú aquí? Y seguramente Dios nos dice a nosotros en esta noche, ¿por qué eres de un corazón tan frío? ¿Ve? ¿Cómo es que llegaste a esa condición tan fría? ¿Y por qué muchas veces ese sentimiento de culpa que cargamos, ¿cierto? Nos hemos endurecido tanto, ¿ve? Que Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? De otra manera, ¿dónde has escogido ponerte? ¿Dónde estás? ¿En qué lado estás de tu vida? ¿Ve? Es decir, nosotros vemos justamente que Adán y Eva se escondieron en una vida llena de falsedad. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, tenemos problemas de aceptación, ¿cierto? Terminamos demostrando lo que no somos. Llevamos una vida de apariencia, ¿ve? Y no nos damos cuenta de la situación en la que estamos delante de Dios. Y por esa razón, esa pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que convence. Y seguramente es una pregunta que Dios nos hace en esta noche para que nos convenza cómo es que estamos. ¿Cómo es que estamos? Y la única manera es justamente que si nosotros reconocemos nuestra situación delante de Él, ¿cierto? Y que si de pronto nosotros vemos de que esa situación nuestra se las colocamos en los brazos de Él, seguramente esa carga se la dejamos a Él y Él nos trae la liberación. Porque cuando el Señor le preguntó, cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Adán no contestó de pecado. No, sabes que no, sino que él evadió su culpa. ¿Ven? Y la única forma de evadir la culpa fue, él le dijo, fue la mujer que me diste, ¿cierto? Y la mujer así mismo culpó a la serpiente. Es decir, a alguien hay que echarle la culpa. ¿Ven? Y muchas veces nosotros somos eso, pero reconocer la culpa trae una liberación y nos quita esa carga por completo. ¿Ven? Ahora, y la otra parte que yo encuentro, digamos, en esa pregunta que Dios le hace a Adán es una pregunta que escudriña. El único que puede escudriñar nuestros corazones es Dios. ¿Ve? Porque cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Es muy importante notar que el hombre no busca a Dios. ¿Ve? Sino es Dios quien busca al hombre. Porque nunca el hombre ha buscado a Dios. Y por esa razón, en esta noche, Dios quiere escudriñar tu corazón y el mío, ¿cierto? Diciéndonos, óyeme, ¿dónde estás? ¿Cierto? Yo te estoy buscando, porque tú estás perdido, porque yo estoy perdido, ¿cierto? Y por eso nosotros vemos el infinito amor de Dios cuando viene y busca a Adán. Y lo busca en el huerto del Edén, allá en el escondite en que estaba. No importa cómo él estuviera, tal vez cubierto con esas hojas de higuera, ¿cierto? Y en esta noche Dios también nos viene a buscar a cada uno de nosotros, en la situación en la que nos encontremos. Tal vez cubiertos de miles de problemas, tal vez llevando la vida complicada, o tal vez de una forma descendente, ¿ve? Y tal vez nos hemos buscado una cantidad de mañas, pero Dios nos viene a preguntar en esta noche con una pregunta que escudriña diciéndole, oye, es que yo vengo a buscarte. ¿Dónde estás tú? Es que yo vengo a buscarte porque yo primero te elegí a ti, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros vemos de que, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10 y 11 dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y wow, miren que yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿ve? Donde vemos ahora en las noticias unas noticias terribles sobre una nueva mutación del virus, ¿cierto? Y sentimos pánico y miedo. ¿No será que Dios nos está preguntando esta noche a través de ello, diciéndonos, oye, ¿dónde estás tú? ¿De qué te estás vistiendo? ¿Ve? Mira, no cargues más tu sentimiento de culpa. No te crucifiques en el sentimiento de culpa, sino libérate de esa carga que tú llevas mental, emocional. ¿Ve? De esa carga que podemos tener nosotros que no nos deja avanzar con un sentimiento de culpa y terminamos escondiéndonos. Por ahí yo no sé en dónde, en la esquina de dónde o en el fondo de qué. ¿Ve? Pero si nosotros vemos
de que esa pregunta nos escudriña a nosotros y entendemos de que Dios es el que nos busca, pues es el momento oportuno para decirle a Dios de que pues, nos podemos encontrar con Él. Y tal vez liberarnos de ese sentimiento de culpa, tal vez de ese miedo que se ha generalizado desde el viernes pasado para acá, ¿cierto? Y que nosotros podemos tener esa seguridad, esa convicción de que podemos estar seguros debajo de las alas de Dios. Pero la palabra de Dios dice justamente en Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. Y la pregunta que deberíamos hacernos en esta noche, ¿será que nosotros estamos buscando a Dios? ¿Ve? Porque Romanos 3:10 dice que no hay ni siquiera uno. Pero Dios abre la oportunidad, la puerta en esta noche para decirle, oye, es que yo he venido a buscarte a través de este grupo de oración, a decirte, ¿dónde estás tú? Y que puedas reconocer esa vestimenta que tú tienes en tu carácter, en tu vida, en la mía, en cada uno de nosotros, y que ese sentimiento de culpa lo podemos quitar en esta noche y traer una liberación. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre es el que busca al pecador, así como fue y buscó a Adán. ¿Ve? Viene a buscarte a ti y a mí en esta noche. Porque Jesús dice justamente que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y seguramente nosotros tal vez de pronto el sacrificio de Jesús lo hemos visto como allá colgado en un madero y seguramente en nuestra fe que necesita crecer y avanzar, ¿ve? Terminamos llevando una fe académica, ¿ve? Y tal vez como una fe medio falsa a través de una vida falsa, ¿cierto? Donde de pronto nosotros necesitamos reconocer en esta noche que lo necesitamos a Él, porque Él viene a buscarnos. Y Él dice justamente, mira, en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 10, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Dios nos dice a cada uno de nosotros, le dice a Ruth, Ruth, yo he venido a buscarte, ¿ve? Y yo vengo a salvarte, ¿ve? Porque tú estás perdido, así como Adán estaba perdido. ¿Dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Dónde estás tú? ¿Ve? Y seguramente de pronto, como lo dice Romanos, no hay quien busque a Dios y seguramente de pronto nos cuestionamos y decimos, la verdad es que yo no puedo seguirte. ¿Ve? Tal vez yo he cruzado una línea en la que ya es tarde para mí. ¿Ve? Pero sabes una cosa, que con respecto a Adán es lo mismo contigo y conmigo. ¿Por qué razón? Porque seguramente aquí no hay uno solo que no haya ido tan lejos para no poder ser salvo y rescatado por Cristo. ¿Ve? Pero si nosotros rechazamos ese mensaje amoroso del llamado de Dios, pues Dios no te puede obligar. Y seguramente ese sacrificio que Él hizo en la cruz, pues no sirve de nada. Porque si nosotros endurecemos el corazón, ¿ve? Tan fuerte que no podamos oír esa voz, ¿dónde estás tú? Yo pierdo esa esperanza y no queda sacrificio por mí. ¿Ve? Por eso que importante es que nosotros revisemos nuestra vida, ¿cierto? Y que entendamos de que Dios nos busca para salvarnos porque estamos perdidos. Porque cuando nosotros tomamos un camino descendente, perdón, ¿ve? Y nos complicamos la vida y nos buscamos 1000 problemas, ¿ve? Dios nos dice en esta noche que es posible que tú hayas cruzado la línea, ¿ve? Que tal vez en tu corazón y en el vida diga, yo no puedo y tal vez es muy tarde para mí, pero no es así. Así como Dios rescató a Adán y vino y le preguntó, le cambió esas vestimentas de higuera y le puso unas pieles de cordero que es la justicia de Cristo, Dios también nos quiere decir en esta noche que nos quiere quitar esa vestimenta de cada uno de nosotros, ¿ve? Y nos dice justamente, mira, escapas por tu vida, ¿ve? No mires para atrás lo que tú has hecho, ¿ve? No te quedes como estás, sino que vuélvete a Cristo y confía en Él, ¿ve? Mientras que Dios te llama y te dice, ¿dónde estás tú? Y cuando nosotros le respondemos ese llamado a Dios, de que Él viene a buscarnos, vamos nosotros cada uno a entender y a comprender de en esta noche de que ese ¿dónde estás tú? Es una pregunta que despierta. Y es la pregunta que Dios nos hace en esta noche.
¿Dónde estás tú? Es una pregunta que convence. Y la única manera es que nosotros nos dejemos convencer del amor de Dios. ¿Ve? Y que ¿dónde estás tú? Es una pregunta que nos escudriña a cada uno de nosotros. ¿Ve? Y Dios siempre ha venido por ti. Ahora, la decisión es tuya y mía. Si queremos escuchar la voz de Él, si queremos dejar que Él nos vista con su gloria y con su manto de justicia, y que nosotros dejemos de andar buscando lo que no se nos ha perdido en un camino descendente, complicándonos la vida por muchas razones, ¿cierto? Donde Dios nos hizo a nosotros perfectos, quiere hacernos perfectos, ¿cierto? Y de que Dios quiere que tú y yo solamente tengamos la vestimenta de Él. Qué importante que en esta noche nosotros le podamos decir a Adán, perdón, a Dios como Adán, Señor, es que yo me equivoqué, que nosotros podamos reconocer tal vez el mal carácter que tengamos, o que reconozcamos que nuestros sentidos están extraviados y que necesitan ser reorientados, ¿cierto? Y que no podemos dejarnos llevar por cualquier cosa, tal vez por lo que veamos, ¿sí? Tal vez porque todo lo vemos bueno a los ojos y terminamos codiciando lo que no debemos. Y tal vez haciéndonos sabios lo que nosotros creemos y terminamos haciendo lo que no debemos. Pero miren que nunca es tarde, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque Dios nos dice a nosotros que Él viene a buscarnos. ¿Ve? Y así como buscó a Adán, ¿dónde estás tú? En esta noche nos viene a buscar a nosotros. ¿Ve? Y nos pregunta, ¿dónde estás tú? Y tal vez la respuesta en esta noche no será escondernos más de la presencia de Dios, sino ir y decirle, Señor, esta es mi vida, esta es mi situación, tengo estos conflictos emocionales, mentales, ayúdame y rescátame, así como tú rescataste a Adán y le diste una vestimenta nueva, y que cada uno de nosotros podamos tener una vestimenta nueva y que nos dejemos rescatar, porque Dios vino a buscar y a salvarte, porque tú y yo estábamos perdidos. Y por esa razón, en esta noche, no dejemos pasar la voz de Dios, ¿ve? Que nos convence, ¿ve? Esa voz que nos lleva a nosotros a que nos liberemos de la culpa, ¿cierto? Que nos lleva hasta la presencia de Él, pero no le huyamos, como lo hizo Adán, escondiéndose por allá en lo profundo del huerto. Y salgamos de allá para que Dios nos dé esa oportunidad de que Él viene a buscarnos, porque Él dice, yo he venido a buscarte a ti, he venido a salvarte a ti, porque tú estabas perdido. Que Dios nos bendiga en esta noche y que cada uno de nosotros podamos, que estas palabras que Dios nos dice, ¿dónde estás tú? Hoy le digamos dónde estemos, dónde es que estamos, y que cada uno de nosotros tengamos la convicción de que Dios sabe lo que somos, que nosotros reconozcamos lo que somos, y Él nos ayudará a restaurarnos completamente delante de Él, con el único propósito de que Él lo único que quiere es salvarnos. Voy a pedirle a José Manuel que tenga la bondad de orar en esta noche, y a todos ustedes los esperamos el próximo miércoles para que sigamos en este grupo de oración buscando la presencia de Dios para que Él cambie esa vestimenta de higuera y nos ponga sus vestiduras, y que cuando Él nos diga, ¿dónde estás tú?, nos dejemos salvar, y que el sacrificio de Cristo Jesús sea una realidad en tu vida y en la mía. Que Dios les bendiga. José Manuel. Claro que sí, amén. Gracias a Dios por ese mensaje tan bueno que Dios nos ha dejado en esta noche. Vamos entonces a entrar al mismo trono de la gracia a través de la oración para implorar misericordia, perdón de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, contentos estamos contigo porque hasta aquí podemos decir, tú nos has ayudado. Gracias porque hoy fue un día espectacular en tu compañía. Gracias porque hubo pan, hubo alimento físico y espiritual. Gracias por el mensaje de esta noche, Señor, porque nos has hablado y nos hablas aún con amor. Te pedimos humildemente, Señor, que transforme nuestra vida, nuestro corazón,
entres en nuestro corazón y te quedes allí de una vez y para siempre. Que quites esos delantales que nosotros mismos fabricamos, esas hojas de higuera que se marchitan, se caen, por la justicia de Cristo Jesús en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. La necesitamos en esta noche, querido Padre, porque reconocemos que sin ti no somos nada, pero contigo somos más que vencedores. Queremos también pedirte, querido Padre, que en esta noche bendigas a todos y cada una de las familias que se conectan cada lunes, cada miércoles, los que se conectaron hoy, Señor. Sus peticiones, sus deseos y anhelos más profundos de su corazón sean realizados en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos, líbralos de todo peligro. E igualmente, Señor, seguimos orando por todos los que están enfermos, por los que pasan necesidad alguna, sea de dinero, sea emocional, físico, espiritual. Señor, de salud, tú lo conoces, tú lo sabes todo. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, pero también de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Dejamos también de manera muy especial a la familia de Yair, Daidita, para que tú le sigas bendiciendo en fortalecer este grupo cada día, cada instante, cada miércoles, cada lunes, porque a través de este mensaje de cada día podemos conocer más de tu grande amor y misericordia hacia nosotros. Gracias porque nos amas, gracias porque nos perdonas. Danos una noche de paz, de tranquilidad y descanso, que solamente lo obtenemos en el nombre de Cristo Jesús y en el cual oramos en esta noche también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. A todos, Dios les bendiga, Dios les acompañe y les esperamos el próximo miércoles. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Buenas noches para todos. Dios nos bendiga. Amén.